Paco, de comerciante a escritor, estamos en los altos de tu mercería en Molina de Segura, pero estudiaste en magisterio, cuéntanos cómo empezó esa... Sí, como sabes, soy mercero, tengo una mercería. Yo pertenezco a una familia de comerciantes, desde el siglo XIX, mis bisabuelos, abuelos, padres se han dedicado al tema de los artículos de costura, y cuando yo terminé magisterio me incorporé al negocio que tenía mi familia, hacía falta echar una mano, y bueno, ahí me quedé y me enrolé y nunca ejercí el magisterio. Siempre me había gustado mucho leer, siempre me han gustado mucho las historias, he tenido muchas inquietudes de conocer historias, y un día, cuando ya tenía una edad madura, ya con 40 y tantos años, algo me ocurrió, que ahora después te lo contaré, y me fui a mi casa, me senté delante del ordenador, empecé a teclear una historia que tenía en el interior. Aquello empezó a crecer y se convirtió en una novela. Así que compagino de alguna forma mi labor como comerciante con también mi labor literaria. Cuéntame cómo comenzó esa historia de aquí, tu primera novela, La memoria del barro. La memoria del barro, la titulé. Como digo, un día me surgió una historia, quería escribir, me dije, ¿qué historia más chula para escribir un relato corto? Y empecé a escribir un relato. Yo nunca había escrito ficción, sí había tenido facilidad en el instituto, en la universidad para redactar, pero nunca me había puesto a escribir una historia de ficción. Y aquello empezó a crecer, se me iban ocurriendo, conforme iba escribiendo, se me iban ocurriendo otras historias, y al final se convirtió en una novela. Nadie sabía que estaba escribiéndola, lo hacía en la clandestinidad, solamente mi mujer y mi hija lo sabían. Cuando la terminé me animaron a enseñársela a unos amigos, estos a otros, y al final no tuve más remedio que salir del armario literario. Me animaron a mandarla a editoriales, pero no recibí ninguna respuesta, y bueno, decidí que no se quedara ahí en el cajón, decidí autopublicarla. Y bueno, bendito ese día, porque aquello empezó a gustar, lo que había escrito. Yo alucinaba de que la gente buscara la historia que yo había escrito, que pagara por leer lo que yo había escrito, y aquello pues me dio alas literarias para emprender otros trabajos y empezar a sacar otras historias que llevaba en el interior. Y desde entonces no he parado, y son ya 19 los libros que tengo publicados. Madre mía. ¿Y cómo defines tu estilo? ¿Qué géneros tocas? Pues los toco todos, menos la poesía, que no tengo la sensibilidad suficiente para escribirla. Escribo novela, escribo relato, escribo cuentos infantiles, también últimamente teatro, libros de viajes, también he escrito algunos, o sea, bastante variado. ¿Y de todos esos, hay alguno que le tengan más cariño? Hombre, creo como género la novela, creo que bueno, es el género que más me gusta, tanto como lector como autor, pero bueno, los otros géneros también. ¿Pero hay algún libro en concreto que te decantes, bueno, que diga, este es mi favorito? ¿Pero de los míos? Sí, de los tuyos. Cada uno son la historia que yo quería escribir en ese momento, era el libro que yo quería hacer en ese momento, y bueno, unos han gustado más, otros menos, pero son todos hijos míos, ¿no? Y es como a un padre que le pregunta, ¿a cuál de tus 19 hijos quieres más? Pues bueno, unos tienen unas cosas y otros tienen otras. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora actualmente? Ahora mismo, lo último, estoy haciendo una obra de teatro. ¿Podemos saber un poquito? Sí, hace 2 años escribí una obra que se llamaba Malnacido, que aún sigue representándose en muchos teatros. Precisamente la semana pasada se representó en Bulla, que cuenta la historia de un hombre lobo, una historia real de un hombre lobo que hubo en Galicia, un asesino en serie, que se llamaba Manuel Blanco Romasanta. Es un monólogo teatral donde un actor, Fernando Caride, y bajo la dirección de Joaquín Lisón, lo hacen magistralmente. La obra ha gustado bastante, y eso pues también me ha hecho que emprenda otro camino parecido, y voy a contar la historia del último verdugo que hubo en España. Era un funcionario del Estado que su misión era ejecutar a garrote vil a quien era condenado a muerte. Vaya, una historia dura, con una vida bastante interesante, la de este señor. Y bueno, es lo que estamos trabajando ahora mismo. Todavía no sabemos si va a ser una obra con varios personajes
o va a ser un monólogo también del verdugo. Háblanos de tu última novela, que la tenemos aquí, Espinosa Pardo. Historia de un confidente, sí. Es la última que ha salido, que está en las librerías. Es una novela que me está dando bastantes satisfacciones, está ya en manos de muchos lectores y además ha tenido bastante eco. Incluso me llamaron de un programa de la 2, de Televisión Española, La Aventura del Saber, donde estuve en Madrid hablando de esa novela tras la presentación de la novela en Madrid. Y también de la novela se ha hecho una película documental. Alfonso Palazón, un cineasta de Molina, que es profesor de cine en Madrid, ha hecho sobre este personaje, un personaje real, ha hecho un documental que está por ahí por festivales. De hecho ya lleva 3 festivales, 3 premios, uno en Portugal, otro en la India, en la ciudad de Madrás, y la última ha sido antes de ayer, que me llamó, que ha ganado un premio en Malasia. Yo no solamente aparezco en el guión, sino que también aparezco como personaje dentro de la novela, así que ha sido fácil porque he estado haciendo de mí mismo, de Paco López Mengual, que con este personaje. Lo leeré. Y también tienes otra faceta, que es el de relatar historias por Molina, por Murcia, sí. Historias en los cascos antiguos, cuéntanos un poquito. Sí, sabes que en toda la zona del Mediterráneo ha habido una tradición de narrar historias. En las noches de verano hacía tanta calor, no teníamos aire acondicionado, sacábamos sillas a las puertas y se formaban corros donde se contaban historias y se contaban con un tono que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el de la oralidad. Esas historias que se iban transmitiendo de generación en generación, algo que se ha perdido por desgracia, porque ahora los chavales están más interesados en el TikTok que en las historias que cuenta el abuelo. Sí. Y a mí siempre me ha gustado mucho, y entonces he ido recogiendo esas historias que me contaban cuando era niño, para que no se pierdan. Claro. Y lo que hago con ellas son, aparte de escribirlas en libros, son recorridos por varios sitios, uno de ellos en Molina, contando esas historias que yo escuchaba cuando era niño. Una casa donde hay un fantasma, donde se cometió un crimen pasional, donde dejó el último rey moro enterrado el tesoro. Incluso en el cementerio, ¿no? Y también hago en el cementerio. Fue una propuesta de los propios enterradores de Molina de Segura, de mi pueblo. Yo al principio lo vi un poco raro, pero me di cuenta que a través de las lápidas, a través de los panteones, se puede contar incluso la historia de un municipio. Entonces yo cuento la historia del siglo XX de Molina, su esplendor con la conserva, a la misma vez de costumbres funerarias, personajes curiosos que hay ahí enterrados. Y bueno, es una actividad que tiene bastante éxito, llevamos ya muchas hechas y está pasando continuamente gente a verla. ¿Dónde podemos...? Sí. Mira, ¿dónde podemos encontrar tus libros y dónde podemos informarnos de esas actividades? Sí. Bueno, mis libros están todos en librerías, sobre todo librerías de Murcia, también librerías virtuales, se puede meter el título o mi nombre y te van saliendo los títulos. Y también aquí en la mercería también tengo, porque son muchas las clientas que vienen, que quieren que se lo dedique, que quieren hacer un regalo, siempre tengo también ejemplares. Y lo que son las visitas, los paseos que realizo, se puede inscribir en el ayuntamiento, en la oficina de turismo de Molina, y también a través de gente que por medio de mi Facebook, por ejemplo, me las piden, colectivos, asociaciones, donde voy concretando con ellos esa visita. Me has comentado algo antes de que hay un hecho de un meteorito que cayó en Molina de Segura y que está causando impacto. No sé si sabes, Virginia, que Molina es el pueblo de España con mayor número de escritores y escritoras en relación al número de población, en porcentaje. Ahora mismo somos 20 los vecinos del pueblo que estamos publicando nuestros trabajos en editoriales de rango nacional, incluso algunos siendo traducidos a otras lenguas. Aparte de que hay mucha más gente escribiendo, sabes que hay talleres literarios, hay 2 bibliotecas públicas muy importantes, premios, certámenes. ¿Por qué existe toda esa movida en este pueblo? Pues la única explicación que encontramos es por algo que ocurrió hace más de 160 años. Fue en la Nochebuena de 1858. En Nochebuena. Cayó un meteorito. El meteorito que cayó en Molina no ha sido un meteorito normal y corriente, sino que ha sido el meteorito más grande que jamás haya caído en España.
Cuentan las crónicas que esa noche, que al ser Nochebuena mucha gente lo confundió al verlo pasar con la estrella de Belén, pues un gran pedrusco rodeado de fuego atravesó el cielo del pueblo a una velocidad de vértigo. Dicen que volaba tan bajo que pasó rozando la torre de la iglesia y estuvo a punto de derribarla y se estrelló en Campotejas, en las afueras de Molina, en el campo. Al impactar contra el suelo provocó un terremoto y también al quedarse incrustado un enorme cráter. Vinieron unos científicos de Madrid, por la importancia geológica de ese meteorito, se lo llevaron y actualmente el que preside la sala de meteoritos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde lo pone el meteorito más grande caído en la península ibérica, Molina de Segura, Murcia, 1858. Muy interesante. Se llevaron el meteorito y aquí nos olvidamos del meteorito como nos olvidamos de tantas cosas. Claro. Pero ahora, con esta movida literaria que hay en Molina, pues la gente empieza a preguntarse por qué está ocurriendo esto. Y Marta Zafrilla, una escritora que vive en Molina, que ha sido premio Gran Angular de literatura juvenil, ha empezado a investigar el tema y ella defiende que del cráter que formara el meteorito al caer, ahora, tantos años después, está emanando una sustancia invisible, una especie de gases que se extienden por el pueblo y que a quien lo respira lo convierte en escritor. Y que ese es el motivo posiblemente de que yo escriba, porque yo hasta los 40 y tantos años yo no había escrito. Y un día, al bajar la persiana de la mercería, algo me ocurrió que me hizo irme a mi casa, sentarme delante del ordenador y ponerme a contar historias. Y lo que me ha ocurrido a mí le ha ocurrido a mucha gente, y sabes tú que cuando vienes aquí parece que te anima un poco, ¿no? La escritura. Hay una teoría... Así que, esa energía, ¿no? Esa que se respira. A los espectadores que nos estén viendo, que cuando pasen por Molina respiren esa radioactividad, ¿no? que hay en el ambiente. Vale, Paco, para terminar, 3 curiosidades. A ver. El primer libro que te leíste, Sí. ¿lo recuerdas? Sí, así como libro voluminoso, recuerdo que fue Corazón. Corazón es un libro de un italiano que se llama Edmundo Amici, en una edición de Círculo de Lectores. En mi casa había muy pocos libros. Cuando empezó Círculo de Lectores a llevar libros a las casas, recuerdo que mi madre compró ese libro y lo recuerdo como el primer libro que leí. Ahí aparecía una historia, uno de los cuentos, de los relatos que aparecen era el de Marco, un personaje que después se puso en España de moda en dibujos animados con su mono a medio y tal, pues esa historia aparecía ahí. Vale. Segunda curiosidad, el libro que te estás leyendo ahora. Ahora mismo tengo sobre la mesilla un libro que voy a presentar muy pronto, de un autor de Molina, de Manuel Moyano. Todavía no ha salido a la venta, pero ya la editorial me ha pasado el libro para que lo lea. Una primera... Sí, que se llama Polvo en los zapatos. Es un diario durante 2 años de la vida de Manuel y vamos, estoy disfrutando a tope. Me parece literatura en estado puro. Literatura en estado puro. Perfecto. ¿Y una recomendación para nuestros lectores de un libro? De un libro. El que te haya gustado a ti más o te haya marcado a lo largo de tu vida. Bueno, son muchos los libros que he leído, ¿no? Ya sabes que para escribir hay que leer y hay que leer mucho. Por ejemplo, hay un libro que a mí me marcó, que fue Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Un libro que cuando yo lo leí, yo no escribía, pero recuerdo que cuando terminé de leerlo, lo recuerdo hasta en el momento, empecé una noche y me levanté al día siguiente a las 6:30 para continuar leyéndolo, estaba en la playa, y me dije cuando lo terminé, hay que ver qué canalla este Javier Cercas que ha escrito el libro que a mí me hubiese gustado escribir, ¿no? Y creo que fue un libro también bastante determinante en mi vida, Soldados de Salamina. Qué bien. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a por vosotros. recibirnos también y bueno, esperemos que te guste el resultado de... Seguro, seguro. Pues nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Virginia. Gracias.